Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Ya que no pudimos tener teórica en el taller, vamos a ver si funcionan estas cosas online. Lo que empezamos a hacer, más allá del trabajo puntual, físico, lo que estamos haciendo en el taller, el tema que estamos tratando son los fundamentos del diseño. Estamos empezando de cero, absolutamente de cero, y específicamente con los elementos fundamentales del diseño. Estos son recursos que los empezamos a entender ahora con estos ejercicios, pero no nos abandonan nunca más. Son recursos que todo el tiempo nosotros estamos decidiendo, porque son a los que hacen el diseño. Sin esto no habría intervención. Entonces, el primer elemento con el que trabajamos es el punto. ¿Por qué hablamos del punto? Porque no existe imagen antes del punto, no existe nada. Es el origen absolutamente de todo. Hasta tiene una concepción filosófica que Leonardo le expresa de esta forma, que no hay nada en la naturaleza ni en el espíritu humano que pueda ser el principio del punto. No hay nada antes que eso. Imagínense, visualmente, gráficamente, el Big Bang que fue un punto. O sea, se originó todo desde un punto. La misma concepción la tenemos desde el punto de vista gráfico. Nada puede antecederle, no puede existir nada antes de eso. Y está el punto delimitado por condiciones, ¿no? Tiene condiciones propias, ¿no? Lo que nosotros concebimos de él es que es el átomo de la imagen. Es la mínima expresión de la imagen. No hay nada más chico en la imagen que sea más chico que el punto. Entonces concebimos como que es la generación de todo. Lo que también es parte de la estática. Nosotros hablamos y establecemos un punto de referencia, por ejemplo. Eso es estático, no se mueve. El punto es lo que indica es una posición, justamente. Nosotros podemos poner en el plano, en una hoja, según donde marcamos esto, es un punto, es una referencia de posición. Es idealmente pequeño, porque cuando empieza a tomar tamaño, deja de ser un punto, empieza a ser una forma. Pero idealmente nosotros conseguimos el punto como algo pequeño. Por este mismo principio que decimos que es el átomo de la imagen. Está condicionado por un instrumento, siempre. Siempre hay algo que lo genera. En el más básico, puede ser la huella de una pedrada contra una pared. Y marca y genera un punto. Como también puede ser el átomo de la imagen digital. Y el instrumento que la condiciona es el píxel, que lo genera la pantalla en general, de todos los elementos, de todas las pantallas. Está condicionado siempre por un instrumento. No es lo mismo un punto generado por una lapicera que por un pincel, que por una caña, que por un impacto. Está condicionado por el instrumento, siempre. Siempre es una huella, es un rastro, este punto. Idealmente es redondo, también lo conseguimos de esta forma. Pero si vamos en detalle también a muchas formas de punto que generan imágenes, no necesariamente es redondo o perfecto, ¿no? Pero lo conseguimos como idealmente redondo. Rectangular en el caso de si uno toma una lupa y se acerca mucho a tratar de ver justamente cómo está configurada la imagen de un LED, es rectangular ese punto, en realidad. Pero idealmente nosotros figuramos, nos hacemos la idea de que esto es un elemento redondo. También lo que delimitan son el principio y el fin de una línea. Están contenidas por puntos, ¿sí? Hay un punto y un extremo, y por eso nosotros entendemos, ¿no?, que virtualmente hay una línea entre dos puntos, ¿no? Marcan el principio y el fin. Y también lo que determina es la intersección, es un cruce de líneas. El cruce de dos líneas, por ejemplo, mínimo, lo que también determinan es un punto, una esquina, para ser más preciso. Entonces, hay un recurso que nosotros consideramos a la hora de diseñar, que es esto, es la factura del punto. La factura del punto lo que tiene es que es el sonido interior que tiene ese punto. Y eso condiciona justamente a la generación de todo lo que resuelve este punto. ¿Qué tipo de facturas hay? Cuando hablamos de espontáneo, por ejemplo, el más inmediato es el sprite, ¿no? Cuando vemos un graffiti, nosotros vemos, ¿no?, una mancha mínima, que lo que generan son estas micropartículas, que vamos a hablar de ese punto, que no tienen un orden matemático, distinto de lo que vemos en el ejemplo del centro, que es ordenado. Tiene una composición, digamos, de punto matemática. Por el lado del espontáneo no tenés control, ¿no? Pero tiene una forma de generarse. Entendemos que tiene como una concentración fuerte en el centro y que se va disipando hacia los bordes, que es distinto del punto que tiene factura aleatoria. Por ejemplo, bacterias,
¿no? Que generan formas en eso. Entonces no tienen ningún tipo de control, es completamente azaroso. Entonces, con los puntos que podemos hacer, nos puede llevar a hacer justamente el origen de muchas cosas y de muchos otro tipo de figuras. Por ejemplo, en esta instalación digital, esto es un desfile en el cual se están proyectando estos puntos que son partículas, ¿no? Idealmente redondas. Podemos darle todos los mismos atributos que recién describimos, pero lo que hacen es generar, ¿no? Toda una imagen dinámica a través de estos recursitos que son estos puntitos que están en el espacio. Esto es una proyección sobre una especie de gasa que no se ve porque está iluminada desde adentro, entonces parece que es completamente transparente. Pero es interesante nada más con un recurso como un punto lo que se puede llegar a hacer. Nuestra querida amiga línea es también el segundo recurso y es uno de los que más trabajamos, sobre todo justamente porque después tiene que ver con la forma. Y la línea, seguramente les han enseñado en la escuela que es una sucesión de puntos en el espacio. No sé de dónde salió esa definición, pero es completamente errónea. El concepto de línea en realidad lo que tiene que ver es con la traslación de un punto, ¿no? La huella de un punto en movimiento. Lo que dice justamente uno de los padres fundadores de todas estas escuelas es que estamos hablando de la dinámica. Se rompe el reposo de lo que decíamos que es lo que marcaba justamente un punto. Empezamos a hablar de dinámica. La línea siempre tiene que ver con movimiento. Se rompe justamente todo este principio. Y es interesante pensarlo de esta forma, porque a la hora de ejecutar una línea, el movimiento y la conducta de ese movimiento es lo que determina justamente el diseño. Entonces, fíjense en este caso, por ejemplo, cómo este punto, condicionado por este disco, al moverse, lo que genera es esta línea. Es una línea de una factura gestual, ¿no? Que está condicionada por ese disco. Tan sencillo como eso. Acá en este caso, el autor lo que dibuja es una letra C, condicionada por esta pintura, por este gesto y por este disco. Entonces, ¿cuáles son las condiciones con las que cumplimos para entender una línea? Lo que determina la trayectoria de un punto, ya lo dijimos, es este punto que se está moviendo y que deja justamente una huella. Lo que determina son tensiones, y esto es muy importante de entender porque las líneas son, imaginemos también, dos hilos enganchados en dos clavos y esa tensión dibuja una línea. También lo que indican es no solo posición, como veíamos también respecto del cruce en el punto, sino una dirección. Entendemos que va de un lado hacia el otro una línea, o que tiene un recorrido, y ese recorrido visual siempre también lo definimos, no lo diseñamos. También lo que marcan son principios y fines, al igual que como decíamos del punto. En este caso, lo que determina una línea es el principio y el fin de un plano o de una forma. Después lo vamos a ver específicamente. Y también lo que constituye son los límites de una figura, ¿no? Por ejemplo, hablar de contornos. Es idealmente delgado, como decíamos que era idealmente redondo. Entendemos una línea como una cosa fina, delgada, idealmente fina, pero sin embargo lo que tiene, al igual que con el punto y su factura, es sonido. Idealmente es larga también, porque si no se entendería como una figura cortita, ¿no? Entonces es idealmente larga también. Y acá lo que empieza a aparecer es un factor diferencial, ¿no? Que también es lo que determina la conducta del diseño. Entendemos la forma total y es la conducta de esa línea, ¿no? Recuerden ese movimiento que decíamos que hacemos y que ejecutamos y que le ponemos el cuerpo en este caso, o le damos alguna conducta matemática también puede ser, es que tenemos líneas rectas, curvas, quebradas, ¿no? Irregulares, gestuales, a mano alzada, que no tengan relación matemática, ¿no? Otro de los recursos y elementos que también usamos y definimos y son los que hacen al diseño es muy importante, esto es el cuerpo de una línea. La línea no solamente es lo que es el resultado de un instrumento, ¿no? Hablamos de una línea idealmente fina, ejecutada con un lápiz, que es distinta de una línea ejecutada con este grosor. Pero la línea nosotros la podemos diseñar. ¿Por qué? Porque podemos diseñar líneas que están contenidas por líneas. Por ejemplo, en la primera, si hablamos de cuerpo, en realidad el valor de una línea está contenida por dos. Entonces podemos diseñar esas líneas y esas conductas y generar líneas, por ejemplo, irregulares, rugosas, que tengan forma, que se achiquen, que se agranden. Ese es el cuerpo de la línea.
pero tiene y se ve ese cuerpo, no es solamente finito, finalmente finito. Lo que también diseñamos es el remate, que es el comienzo y el fin. Según cómo empieza y cómo termina, también eso le da carácter al gesto. Entonces, estos tres recursos son los que nosotros constantemente estamos trabajando a la hora de diseñar una imagen, ¿no? Le ponemos este tipo de recursos. Y también son los que están delimitados o son restringidos solamente por el instrumento. Estos son instrumentos diseñados para que tengan cierta conducta sus trazos, ¿no? No es lo mismo la brocha, una brocha ancha, bien ancha, que va a generar una línea, un factor, una línea bien ancha, bien gruesa, que los que podemos generar con este tipo de recursos. Hay otros instrumentos que podemos diseñar para ver qué conductas también resultan. Acá vemos pinceles que son de esponjas, por ejemplo, que podemos tratar. Podemos ver también este tipo de pinceles que se generan con goma eva, por ejemplo, recortadas y que después se adosan estas puntas. Y hay algunos que ya vienen, ¿no?, hechos también, que lo que generan son trazos que son completamente novedosos. No existen antes de este instrumento, no vienen de fábrica, podemos diseñarlos. Incluso también los que son del lado digital, en las librerías de pinceles que vemos en los programas, por ejemplo. Algunos emulan o quieren emular recursos que son del mundo analógico, como los pinceles, y otros son diseñados específicamente para ver cómo se comportan sobre una línea, o se diseñan específicamente para esto. Hay un montón de estos y también uno puede crear justamente herramientas para generar nuevas líneas. Acá este mismo autor también lo que hace es otro experimento donde diseña un pincel, y es un pincel que está lleno de pinceles en realidad, a los que en vez acá en tinta vamos a ver cómo dibuja, y lo que tiene es un sonido distinto, es un gesto geométrico en este caso. Lo que está dibujando es una letra C, pero bien geométrica, pero el trazo es evidente, se ve, está condicionado por justamente todos esos pincelitos que hacen a este gran pincel. Diseñó una herramienta para hacer esto. Nosotros diseñamos nuestras propias herramientas para hacer esto. Ahí tienen icona más originalidad en el diseño. Un ejemplo de esto, y un diseñador de los años 70, aún vivo, que vino a Argentina, nos visitó hace un par de años, Nikolaus Troxler, que le da mucho carácter y mucho gesto a la línea, ¿no? Entonces podemos ver tres conductas de líneas bien distintas y están hablando de música. Y estas líneas suenan. Es muy interesante cómo suenan. Y hasta uno le puede dar carácter a esto, o leer más cosas por ese tipo de diseño de colores y de líneas. Por ejemplo, en la imagen del centro se ve bien africano, ¿no? Le atribuimos como que es un diseño africano. Y en el último, en el amarillo, hasta como líneas de luz. Uno podría leer líneas de luz de calles, ¿no?, como se sacan en fotografía. Entonces podemos diseñar y tenemos que diseñar esa línea y esa conducta y esa forma para resolver esta imagen. Eso es lo que hacemos. Dos muy buenos exponentes del diseño con línea en este caso. Alois Hirschfeld fue un dibujante, uno de los grandes caricaturistas del siglo XX. Es muy recomendable que vean la obra de él, es fabuloso lo que hacía el tipo, nada más que con un trazo de plumín y tinta. No tenía otro recurso con eso, pero la forma y la conducta de esa línea era increíble cómo danzaba, ¿no?, en el plano. Algo semejante así podemos leer un poquito en esta imagen de Eugenia Melo, que es un ilustrador argentino también, y lo que es interesante es el flujo, es esa conducta de esa línea, es ese flujo. Es una línea también finita, en una podemos entender que puede ser de lápiz, en otra que es de plumín, pero lo interesante es esa danza, es ese movimiento de esa línea, la forma que generan esas líneas y esos movimientos. Otros ejemplos, un ilustrador australiano que se llama Von Glitschka, también en este caso lo que hace él, lo que genera son formas de un solo trazo, ¿no? Acá vemos es un sistema de iconografía para unos Juegos Olímpicos, unos Juegos de Invierno, ¿no? Entonces vemos un esquiador, una patinadora y un snowboarder, por ejemplo, resultados de un solo trazo con un instrumento que no varía nunca, siempre se comporta igual. Sin embargo, del mismo autor, la otra imagen, los que están en colores, también están hechos de un solo trazo, pero la forma se comporta distinto, ¿sí? No tiene la misma conducta que las imágenes que están a la izquierda. Son distintas. Sin embargo, eso no quiere decir de que con el mismo elemento, el mismo recurso o el mismo instrumento, la imagen ya está resuelta. No, es justamente la conducta la que determina todas estas cosas.
El mismo autor también acá diseñó una herramienta para jugar, digamos, este recurso de dibujar de un solo trazo, donde la línea se modula. Hablamos de línea modulada cuando el cuerpo de esta línea varía, ¿no? Viene grueso, se afina, como la pluma caligráfica, por ejemplo, que vemos que cuando sube es finito y cuando baja se pone grueso, o con un pincel poniéndolo de canto sube finito y baja grueso, genera una imagen que es modulada, ¿no? Una línea que es modulada y la imagen también resulta de esa forma. Y vemos líneas en todos lados. La idea es también empezar a afilar el ojo y empezar a descubrir dónde hay imágenes, ¿no? O dónde hay líneas y cómo son esas líneas, ¿no? Por ejemplo, en estas mangueras súper interesantes que encontramos en la calle, hay dibujos de líneas constantemente donde caminamos también y cómo funcionan también. En esto es interesante ver la forma de cómo se retuerce esto, por ejemplo, que es una conducta de una línea. Otro también es en el arte, en el mundo del arte hay muchos y grandes exponentes también en esto, del mundo del graffiti llevado a las bellas artes. Luego fue Kate Haring, es una artista pop de los 80 que también surgió del mundo de los grafitis con esto, y lo que era reconocible de él también era dos cosas: ese valor de línea, esa línea que siempre terminaba redondita, empezaba y terminaba redondita, el remate estaba diseñado siempre del mismo grosor, pero la forma siempre era como entre orgánica y geométrica. No, se notaba que estaba hecho a mano, pero tenían una conducta que era muy reconocible en la forma de él. Y también todos estos pequeños tracitos, ¿no?, que generaban superficies. Entonces, como decíamos, del punto que era el origen de todo, la línea, la trayectoria de ese punto, el plano, obviamente también ya al haber empezado a hablar de dinámica, es la dinámica de esa línea, en su sentido opuesto, si no sería una línea infinita. En su sentido opuesto a la línea, lo que genera son planos. Las formas planas, en esto también, como ya he dicho que es una trayectoria de una línea, son idealmente largas y anchas. No tienen espesor, porque estamos hablando de bidimensión. Sí podemos generar imágenes que dan la sensación de tridimensión, pero no son tridimensionales. En este caso no tienen espesor, son idealmente así, largas y anchas. Sí, lo que indica también un plano es una posición. Un mapa, por ejemplo. Un mapa es un buen ejemplo y por eso le decimos plano también. Y lo que tienen y lo que indican son direcciones, también por su forma. Están contenidos y delimitados por líneas, porque podemos leer un plano, hacer un círculo con un lápiz nada más y entender que eso es un círculo cuando en realidad es el contorno de un círculo. Lo que está limitándolo es justamente estas líneas, está delimitado por estas líneas. Y lo que hacen los planos son los límites de un volumen. Imagínense un dibujo de un cubo. En este cubo lo que vemos son caras, y esas caras son planos. Entonces son los límites de una imagen de un volumen. Pero igualmente seguimos hablando en bidimensión. Vamos a ver acá incluso también como un plano, si dijimos que la línea se diseña, porque podemos decir qué valor tiene, qué remate tiene, qué cuerpo tiene, como también podemos diseñar con el mismo principio un plano. Esto es una instalación de un video de un estudio experimental que se llama Universal Everything, que trabajan en digital, también como los otros ejemplos con esto. Y acá es la trayectoria de este cuerpo la que genera estas figuras, estas formas, ¿no? Eso se llama en video, es un defecto que se llama video feedback. Y lo que hace es utilizar este cuerpo como si fuese, ¿no?, un gran pincel plano gigante que lo que dibuja es la trayectoria de este cuerpo. Entonces también en esto lo que tenemos son conductas para estos planos, que es lo que diseñamos nosotros para las formas totales, ¿no? Las relaciones de estas formas son geométricas en este caso porque están construidas matemáticamente. Sabemos de que hay ángulos a 90 grados los que determinan un cuadrado, por ejemplo. Pero siempre hay una construcción que viene o tiene una lectura que es matemática, distinta de las que son orgánicas, son completamente libres, azarosas, las encontramos en la naturaleza, sobre todo son derivadas, o la percepción que nos dan a nosotros son que vienen derivadas de la naturaleza, pero son curvas libres, no tienen relaciones matemáticas en esto. Las hay también rectilíneas, en donde lo hay son las delimitaciones que son porque nosotros le decimos que están quebradas estas formas, porque se van comportando obviamente por un recurso constante que son de líneas que son rectas. Y las que son irregulares, en estas hay una convivencia entre lo orgánico, lo geométrico y lo rectilíneo que no tiene ninguna relación, pero sin embargo también generan formas y son las que también utilizamos para diseño.
de quien aprendimos estas cosas y un avanzado en esto fue Picasso. Obviamente Picasso hacía un uso de estas combinaciones, ¿no?, para generar imágenes que en su momento fue absolutamente un escándalo, porque lo que fue el arte hasta principios del siglo XX, hasta la irrupción del cubismo, había que retratar la cosa como era, como tal cual, literal. Y él se permitió explorar con otras formas, que incluso fueron de su influencia en lo que es el arte africano. Entonces vemos este tipo de caras y cuerpos que tienen bastante que ver con el arte primitivo y africano, que era como mucho más sencillo incluso para construir con él. Perete es un diseñador y ilustrador español también, que en esto, al ser catalán también, lo que entendemos es de que hubo una gran influencia de Picasso en el diseño español, específicamente en el de Barcelona. Hay como muchos exponentes que tienen un olor a Picasso en todo lo que hacen. Perete es uno de ellos. Y ven en esto, por ejemplo, en el diseño de Sasasá, es completamente orgánico, es un plano completamente orgánico que se contrapone con todos estos planos geométricos que tienen la segunda figura de esta pareja, claramente como africana la influencia en los dos. Y también lo que entendemos en este diseño de Perete es que hay mucha influencia del cubismo en el diseño gráfico, por ejemplo. Esto, si no hubiese existido el cubismo, difícil hubiese sido que hubiese llegado a una imagen de esta forma, ¿no? Acá lo que está es justamente usando estos principios que recién hablamos, ¿no? Un círculo, triángulo, cuadrados, formas rectilíneas, orgánicas, planos de esta forma, para resolver esta imagen, que es como una familia que marcha hacia el Central Park. Otro ejemplo de Picasso, también donde los planos, si bien no están construidos geométricamente, apelan o recurren a figuras que ya reconocemos como el círculo, el cuadrado, ¿no? Pero también lo que empiezan a tener son combinaciones de esta forma que nosotros podemos entender como una nueva lectura del espacio. Este es un video muy interesante que ganó un premio, pero fíjense que en este caso los planos no tienen ninguna delimitación. Todos estos planos no necesitan de líneas, no están contorneadas la imagen, son planos de colores netos con esto. Y la coherencia de todo esto que estamos viendo es, fíjense, en las relaciones de las formas. Las formas son familiares. La conducta de los planos para definir a este personaje gigante y a esta niña son coherentes entre sí. También son coherentes entre sí el resto de los recursos. Fíjense cómo terminaban las puntas de esos pinos que tienen que ver con el gorrito de la nena. Y entendemos la tridimensión nada más que por planos. Ahí hay troncos, entendemos que tienen volumen, pero solamente hay un contraste de color, pero los leemos y los percibimos como que tienen volumen. Entonces es el principio de lo que entendemos nosotros como tridimensión. El plano, nosotros lo leemos, podemos reconstruir la tridimensión a través de los planos. Sin embargo, insisto, siempre nosotros trabajamos en la dimensión, si no estaríamos pasando al mundo del objeto, que serían nuestros hermanos del diseño industrial. Entonces, sí, también construimos y también recreamos tridimensión desde planos, por ejemplo, de colores en este caso, ¿no? Son netamente cartulinas de colores que también la intención de este diseño es el de usar la luz para modular esos volúmenes y que veamos y entendamos cuál es el cuerpo. Pero acá, finalmente, a pesar de hacer una imagen construida físicamente con volumen, la fotografía lo devuelve al mundo de la bidimensión. Y la luz es también un recurso que se utiliza para reconstruir planos, por ejemplo. Estos son proyecciones, ¿no?, de colores en capas, uno arriba del otro, y podemos entender en esto, o podemos atribuirle que tiene volumen. Pero no es tal, no es una ilusión en este caso de un cubo, ¿no?, de esta forma como escalonada también, recreada a través de proyecciones de figuras de color. Proyecciones. Entonces les decía que lo que podemos recrear nosotros es la sensación de tridimensión. ¿Cómo lo hacemos? En realidad el recurso más inmediato y más simple para hacerlo es el de la luz y la sombra. Extrapolar las sombras y extrapolar las luces, ¿no?, diseñando la forma de esas luces y diseñando la forma de esas sombras, nosotros podemos dar muchísima sensación de volumen y de tridimensión. Michael Schwaber es un ilustrador muy reconocido, muy famoso por sus pósters en este caso también, donde sus imágenes cobran muchísimo carácter, muchísimo volumen, hasta como que le damos una lectura como fotográfica y sin embargo no la tienen, porque si uno los ve en detalle, ese cowboy, por ejemplo, del centro, ese sombrero es imposible.
o ese saco es imposible, no vemos, terminamos viéndolo como que está diseñado con eso. Pero la primera impresión es como hasta poderosamente fotográfica, porque están bien recreadas las luces y las sombras, están diseñadas orgánicamente en este caso en general, que es lo que tiene como de forma familiar el plano de Michael Schwab y su respeto, digamos, casi por ser lo más parecido a lo realista, ¿no? Del mismo autor, sin embargo, también acá vemos otros recursos, otros tipos de planos. Acá utiliza planos como cincelados, ¿no? Parecen como esto podría estar grabado en una madera, tallado en una madera y después estampado, entonces tiene otra forma, no es orgánico. Acá son las formas, terminan y se encuentran cuando cambian de dirección, tienen puntas, por ejemplo, y eso le da un carácter también a la imagen, le da un sonido distinto, que no es el mismo de que hacerlo completamente con líneas rectas, distinto de hacerlo con líneas completamente orgánicas. En este caso decidió por esto y diseñó una conducta que le sirvió para generar esta imagen. Entonces también lo que generamos y lo que tenemos en cuenta, así como hablamos de la factura del punto, el carácter, el gesto, el cuerpo, la forma total de la línea, en el plano también. Hay conductas que son las que nosotros también recurrimos para generar estas formas. La primera es la gestual, ¿no? La inmediata. Estuvimos experimentando bastante en el taller con esto, condicionadas por el instrumento y condicionadas por cómo se mueven nuestros brazos, con mayor o menor habilidad, pero hay algunas que son completamente accidentales. Nosotros no tenemos gobierno en eso. Son por procesos que uno no puede medir, pero sin embargo generan cosas que son súper interesantes, muy frecuentes en el mundo del arte. Henri Matisse es un caso. Es entre accidental y premeditado, porque el pobre Henri Matisse empezó a hacer este tipo de formas cuando se quedó ciego. Entonces lo que hacía era tomar una tijera y un papel y recortar estos papeles de memoria y generaba estas imágenes, ¿no? Entonces fíjense que no tienen una forma muy detallada, e incluso en los mismos recortes se ven que no tiene grandes precisiones, pero sin embargo recomponen una figura por planos, en este caso una mujer sentada con las piernas cruzadas y el brazo tras la nuca, lo entendemos. Realizado y ejecutado por un hombre ciego. De eso aprendió bastante el diseño gráfico de esta obra, por ejemplo, como la de Matisse. De esa simplicidad de planos, generar imágenes que son muy poderosas. Por ejemplo, las dos primeras son planos de colores netos y entendemos exactamente, hasta con bastante fidelidad, de qué se trata, ¿no? Vemos una pareja bailando, un tipo que podemos nosotros presumir de que está vestido con un smoking, que la mujer está vestida con un vestido largo, de que hay anteojos, ¿no? De quién es quién. Y en la imagen del centro también esta pareja abrazada, entrelazada. Son dos planos de colores en realidad, que es distinto del nivel de precisión que tiene la última, donde sí nosotros vemos que estos planos tienen alguna cosa que no estuvimos conversando ahora, que tiene que ver con su factura, como decíamos con el punto. Los trajes, las telas de estos personajes, que son planos de colores, o están cuadriculados o están rayados, pero los entendemos ese atributo. El diseño de estos planos, ¿no? Están asociados a la sensación que uno quiere transmitir. Nosotros usamos o recurrimos o diseñamos este tipo de formas y planos para transmitir una sensación. En este caso también por Troxler, este baterista. Entendemos que esto está moviéndose rápido, que tiene mucha dinámica y que es muy primitivo. Entonces los planos son simples, básicos, quebrados con colores primarios y en muchas capas, ¿no? Entonces entendemos o nos da esta sensación de que está tocando a 1000, ¿no? Y Jim Flora, otro artista que es muy interesante para que exploren y que vean su obra, es un artista de los años 50, 60, que trabajaba exclusivamente con este tipo de formas planas. Genera una textura visual interesante desde el tamaño de estos planitos. Sin embargo, también entendemos exactamente, a pesar de la cantidad de detalles de planitos que tienen estas cosas, a un personaje que tiene un sombrero, que tiene bigotes, que tiene un saco, que tiene diseños y que tiene un saxo en la mano. Y si uno se pone un poco más en detalle a entender de dónde sale esto, es bastante familiar al mundo del vitró, ¿no? Los grandes vitrales de las iglesias góticas, sobre todo del medioevo, están resueltos con pedacitos de vidrios de colores. Es bastante semejante la forma de resolver esta imagen a lo que era un vitró de una iglesia. Entonces, este tipo de cuestiones que están contenidas dentro de un plano es lo que nosotros llamamos superficie, le damos entidad a esto.
estos planos lo que tienen adentro es este sonido, como lo que decíamos que también tenía una línea. Entonces, el sonido de un plano está condicionado también por sensaciones. Nosotros le podemos dar esto, le podemos dar atributos visuales, obviamente, pero también táctiles. Cuando decimos algo es rugoso, lo estamos viendo rugoso, pero no es rugoso porque no podemos tener acceso a eso. Pero también nos transmiten sensaciones de materiales afines, madera. Es decir, si estamos viendo quizás una representación o una textura que tiene que ver con la madera. ¿Con qué tipo de generación? Accidental, o matemática, o aleatoria. Pero cuando son programadas o se le ve una relación matemática a lo que es este sonido interior del plano, nosotros lo transformamos en una trama. Es lo que le decimos trama. O patrón. Tiene relaciones matemáticas. Este sonido también está condicionado por el soporte, ¿no? No es lo mismo pintar sobre un muro que pintar sobre un papel, porque entonces ese soporte transmite sensaciones táctiles también y se lo atribuye y se le suma también a la solución final también de la imagen, ¿no? En este caso en este mural. Y esto lo podemos tomar incluso también ver desde el punto de vista del arte también. Esto es Jasper Johns, que es uno de los padres de la pintura moderna americana, que lo que utilizaba era soportes intencionados para pintar esto. Para hacer esta bandera, Jasper Johns eligió un material de soporte que, si uno ve en detalle, tiene que ver con bonos o con diarios. Siempre es un soporte que él recupera y que luego interviene. Entonces la imagen tiene un sentido mayor. O sea, no es solamente la pintura de una bandera, es una pintura de una bandera americana sobre este soporte que habría que ponerse a ver qué es lo que dicen en el fondo, pero ese fondo juega también y le da una sensación. Además de que la materia, en este caso, el acrílico, tiene cuerpo y también le da atributos de sensación táctil a la imagen. Y también están las que son por opuesto, que también estuvimos ensayando y vamos a seguir explorando en el taller, las que son por transferencia, la serigrafía, el grabado, por ejemplo, el entintar, sellar y arrancar. Ese sonido que genera al arrancarse también son atributos que son propios para el plano y que también son cosas que nosotros decidimos y utilizamos. En este caso también la transparencia, el nivel de transparencia que se generan en estas superposiciones de colores es un sonido y una sensación táctil interesante también para explorar. Y del punto de vista organizado, matemático, en esto es una forma de resolver una imagen. Si uno se pone con una lupa, ver en chiquitito, por ejemplo, cómo es que se imprime un diario, toman una lupa y van a ver que está hecha por puntitos que varían en su tamaño y que esa variación de tamaño a la distancia, como el ojo aberra la distancia entre esos puntitos, vamos a recuperar la lectura de una foto. Pero también uno puede diseñar ese plano y diseñar esa factura de ese plano, como en el ejemplo de este póster de Mumford & Sons, donde es matemática, ¿no? Tiene una relación geométrica y de patrón regular en esos dos semicírculos que lo que generan es una sensación de que hay un plano delante del otro, cuando no es tal, son dos figuras. Está diseñado, diseñamos ese tipo de plano también. Y son las sensaciones táctiles también las que nos ayudan a acercar este tipo de cosas. Acá estamos llevándolo al extremo del detalle de lo que es el hiperrealismo. Pero si se fijan en detalle no dejan de ser los mismos recursos. Hay puntos, hay líneas, hay planos en distinta escala que son las que determinan estas sensaciones visuales y táctiles. Entonces, del origen de este puntito tan sencillo y tan humilde, podemos llegar a este tipo de soluciones si es que las consideramos también como un recurso propio del diseño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos considerar a la hora de diseñar? ¿Qué es lo que nos preguntamos constantemente? Y sobre todo también a la hora de empezar a ejecutar. Lo que vamos a preguntarnos es cuáles son los elementos que vamos a usar, ¿no? Y cuáles son los que mejor puedo o más me sirven para esta intención, ¿no? Si yo quiero hacer algo que tome un carácter como muy vibrante, ¿no? Por ahí necesito recursos construidos y no apelar a un pincel hecho. Pero uno se tendría que preguntar cuáles son los recursos que voy a utilizar, qué conducta le vamos a dar a esta forma, porque siempre decís que elegís una línea, no elegís una línea. Lo que uno elige es una línea y una conducta, una forma. Si va a ser, ¿no?, orgánico, si va a ser matemático, si va a ser preciso, si va a ser espontáneo. Lo mismo es el tono de la imagen en esto. No es lo mismo hacer una imagen muy saturada, muy cargada,
una imagen muy sencillita, muy liviana, muy ligera. Esas son sensaciones visuales que también podemos diseñar. ¿Y qué textura visual le ofrece a esto? ¿No? Veíamos como los ejemplos de los cuadros, por ejemplo. ¿Qué sensaciones transmite eso? ¿Qué texturas? Y también qué ritmo tiene que definirse. Podemos generar también imágenes que son, como por ejemplo el baterista de Troxler, muy dinámicas o solamente puntuales y una imagen prácticamente estática también. Le vamos a atribuir ritmo a eso. Entonces son todas preguntas que nos tenemos que hacer y también a animarnos y aventurarnos a generar nuevas y a probar nuevas y intercambiar, que para eso tenemos este espacio en el taller. Es el momento de experimentar con todas estas cosas también y después empezar a ver cómo podemos editar todo este tipo de producción. Pero lo recomendable es salirse de lo que tengo a mano, sino de ir a buscar nuevas herramientas, generar nuevas herramientas y salir a mirar con otra intención este tipo de preguntas que uno puede llevar y trasladar al trabajo de uno. Esto básicamente lo vamos a hacer de acá hasta que dejemos de diseñar. Son siempre los mismos recursos que de alguna u otra forma nosotros estamos constantemente pensando en cómo darles conducta. Así que esperemos que haya salido bien, que no haya sido muy pesado, y esto después lo vamos a ver después ya más en detalle y con práctica en el taller.